No tengo ningún conflicto de interés diferente a en estos casos como de charlas de fisiología, mostrar quizá la evidencia más actualizada, lo que hay nuevo en la respuesta inflamatoria al trauma y me plantea dos objetivos importantes. Uno, revisar esa evidencia y dos, entender en qué hemos avanzado y de pronto cómo podemos hacerlo mejor, ¿cierto? Cómo podemos ayudar en investigación para avanzar en esos puntos. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? En primera medida vamos a hablar de la respuesta fisiológica al trauma dividido en la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria en sí. Dos, el compromiso multiorgánico, el papel que tiene la homeostasis, el sistema endocrino, el cerebro y la inflamación y el glicocálix del que les hablé ayer. Y tres, las estrategias de mitigación clínica, cómo podemos disminuir un poco esto o mejorar la respuesta inmune del paciente para que nuestros resultados sean mejores y las perspectivas futuras. Empezando cuando hablamos de la respuesta fisiológica al trauma, sabemos que en el paciente que presenta shock hipovolémico, inmediatamente lo que se activa es el sistema nervioso simpático desde esta manera, con el objetivo de mantener una presión arterial elevada o adecuada para lograr una perfusión acorde a cada uno de los tejidos. Sin embargo, cuando esto se pierde, o cuando hay una hemorragia profusa, masiva, que no se logra compensar, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, haciendo también una vasoconstricción y una reducción de la pérdida de líquidos, mejorando también la función de la pared del miocardio. Y esto pues va a ser dado, y entramos también en un círculo, por una respuesta de los receptores centrales y periféricos que tenemos a nivel del seno aórtico, y el arco aórtico. Entonces, estos son los vasoreceptores que nos ayudan a aumentar la frecuencia cardíaca para nuevamente mantener la presión arterial sistémica. Esta entonces es la respuesta fisiológica. Acá tenemos el trauma que se presenta y acá empieza la hipovolemia. Vamos a ver que empieza a haber una disminución tanto de la presión arterial, del pH y del oxígeno y un aumento del dióxido de carbono, y esto va a ser sensado directamente por los quimiorreceptores y los vasoreceptores, y cuando hay también cambios pues a nivel de los osmoreceptores. Se activa el centro respiratorio y el centro vasomotor. Esto es muy importante que lo hagan a la par, porque no solamente se necesita que aumente el flujo, sino también la cantidad de oxígeno que le llegue a los tejidos. Entonces aumenta la respuesta, la frecuencia respiratoria, la vasoconstricción, y de esta manera también mejora la contracción cardíaca para que permanezca o se mantenga una adecuada entrega del líquido sistémico de la sangre a todos los órganos. También, por el otro lado, el estrés va a ser sensado y medido por el hipotálamo, que a nivel de los centros simpáticos estimulan la médula adrenal y también aumenta la adrenalina y la noradrenalina, y de esta manera nos aumenta la frecuencia cardíaca, y esto nos ayuda a mantener, digamos, inicialmente unos mecanismos compensatorios, sobre todo en las primeras fases que ayer hablaron de este choque hipovolémico. ¿Qué pasa si esto se perpetúa? Pues estos mecanismos compensatorios ya no van a ser capaces de mantener esa presión arterial adecuada y el paciente puede entrar en paro cardíaco o en isquemia hipóxica, y esto ya pues es irreversible. Como lo decía Juan Fernando anteriormente, la isquemia cerebral crítica inicia en pacientes en normotermia, inicia menor a 5 minutos, ya tenemos cambios importantes en el cerebro. Por eso es tan importante la reanimación temprana, y en la isquemia cardíaca crítica alrededor de los 20 minutos. Esto es un poco para recordar, digamos, la magnitud del problema de las cuales hablamos ayer. Va a ser la quinta causa de muerte en el 2030, y lo más importante es que esta respuesta inmune se considera que es aguda, que es no específica y que está asociada paradójicamente con una reducción en la capacidad del organismo a defenderse de la infección. Entonces, no solamente al ser una respuesta exagerada del organismo logra que pueda responder con esos mecanismos compensatorios, sino además también va a ser una inmunoparesis. ¿Qué es la inmunoparesis? La capacidad o sea, disminuye la capacidad del cuerpo a responder a la infección, y eso nos empeora los resultados en el paciente. ¿Por qué? Pueden sobrevivir al sangrado masivo, podemos tener un control de daño temprano adecuado, el paciente se lleva a cirugía, pero posteriormente entra en sepsis y falla orgánica múltiple, que aún cuando los pacientes tengan, como lo dije, el tratamiento inicial adecuado, pues esto ya nos lleva a un altísimo riesgo de infección, y no solamente de infección, digamos que te encuentren o no un microorganismo que les afecte, la respuesta en sí hace que el paciente entre en falla orgánica múltiple con altas probabilidades de muerte.
Entonces, ¿cuáles son esas vías que llevan al daño tisular y orgánico después del trauma? Entonces, tenemos que hay la vía de la coagulación, que como lo hablamos ayer, está mediada por los patrones moleculares asociados al daño, y esto es lo similar que tienen con la sepsis, que acá digamos que el desencadenante son los patrones moleculares asociados al daño y no los patrones asociados al patógeno. Pero estos nos van a nivel de la inmunidad celular y humoral a liberar diferentes citoquinas que van a activar las células endoteliales. Hay una disrupción de este endotelio y entran en un catabolismo, en un síndrome catabólico permanente, crónico, y acá ya es muy difícil porque empieza a haber apoptosis, lisis tumoral apoptosis y lisis, y llevan a una disfunción orgánica que es muy difícil como de rescatar el paciente. Por otro lado, entonces tenemos la respuesta neuroendocrina, como ya lo hablé en la diapositiva anterior, y la hipoperfusión tisular, en la cual si nosotros aumentamos cargas importantes de líquidos, pues vamos a permitir que el paciente también entre en un edema generalizado y que tengamos injuria por reperfusión, que también va a perpetuar este CIRS y este PICS que habla del síndrome crónico de pues de todo este ciclo. Entonces, este CIRS inicia en 30 minutos luego del trauma, como lo dije, está mediado por los DAMs o por las alarminas. Vamos a tener que todas estas factores o liberadores salen a partir de los neutrófilos y de células necróticas. Entonces va a haber una reacción de cuerpo extraño que es muy importante porque esto perpetúa y exagera esa respuesta inflamatoria inicial por la liberación de péptidos y de DNA mitocondrial de las bacterias ya intracelulares que tenemos. Otra cosa importante es que entran a activar de manera constante el complemento C3 y C5 activado, y esto también perpetúa la liberación de diferentes mediadores como las interleuquinas. Entonces esa respuesta compensadora entre las citoquinas proinflamatorias y las antiinflamatorias se perpetúa, no logra establecer un balance y lleva al paciente a una inflamación persistente, inmunosupresión, PICS y la disfunción multiorgánica y la sepsis. Nuevamente, acá tenemos como todos estos patrones moleculares asociados al daño nos van a liberar diferentes interleuquinas, citoquinas a partir de los neutrófilos, y esto es lo que perpetúa este daño tisular y nuevamente se convierte en un círculo vicioso. A diferencia de la infección, como les contaba, estos son los patrones moleculares que son asociados al patógeno, es decir, a la membrana misma de la bacteria, que puede ser el peptidoglicano, que de la misma forma va a exagerar la respuesta, digamos, inmune del organismo y genera inmunoparesis. Entonces, CIRS, infección y trauma prácticamente es la misma respuesta, lo único es que el desencadenante es distinto. El desencadenante en un lado es los patrones asociados al daño y en el otro es la bacteria en sí, pero confluyen en la misma respuesta inflamatoria grande. En cuanto a la homeostasis, tenemos ayer que les contaba que las plaquetas en su estado normal no están activadas. Al tener todas estas, digamos, señales de las interleuquinas y de las citoquinas, pues van a promover la agregación de los factores de coagulación, la formación del coágulo, y hasta un punto esto suena como que está muy bien, es la respuesta esperada, pero posteriormente exageran, esto se convierte estos llaman más interleuquinas, ellas mismas también se empiezan a romper, segregan más factores asociados, micromoléculas y factores asociados a las plaquetas, y promueven un CIRS que se hace crónico. Activan la respuesta inmune y entra el complemento principalmente a influir en la respuesta. Entonces, nuevamente, el mismo círculo. Llámese por unos lados las histonas, como hablábamos ayer, las histonas 4, que son las que se han visto que son las que más tienen repercusiones en toda la respuesta en el sistema inmune. Nuevamente, entonces, la activación del complemento, hay una inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, una mediada por neutrófilos o por monocitos. Todos nos llevan a la liberación de C3 y C4, que si esto no logramos de alguna forma entrar en este círculo para disruptir, para parar esa cascada, pues la falla orgánica y la disfunción orgánica es inminente. El cortisol, el que
pues tiene muchísimas funciones que todos conocemos. El que es liberado durante el trauma tiene una función antiinflamatoria profunda. Este va a inhibir tanto la respuesta innata como la adaptativa y también induce la apoptosis de los linfocitos. Sin embargo, cuando está asociado en el trauma a una disminución de la dehidroepiandrosterona, esta relación cortisol dehidroepiandrosterona aumenta el riesgo de infección porque el estrés es mucho mayor y el cortisol es el que está aumentado. En cuanto al cerebro y la inflamación, el trauma craneoencefálico pues va directamente, y ya lo vamos a ver en una imagen, digamos, de trauma raquimedular, cómo se afecta directamente el sistema nervioso simpático y el parasimpático y cómo esto nos lleva a una inmunoparesis, porque hay una disrupción inicial, digamos que es física, pero hay otra que es mediada por los diferentes agentes proinflamatorios que nos van a empeorar este ciclo. El complemento, como ya lo dije también, lo que va a generar es un daño secundario del cual habló Juan Fernando, que lo que uno intenta es disminuir que ese daño secundario se produzca, porque el paciente puede tener inicialmente unas alteraciones cognitivas y del comportamiento, pero si esto se prolonga, pues ya las consecuencias son permanentes. Las citoquinas proinflamatorias se expresan en el hipocampo, deteriorando la memoria y la neuroplasticidad de la capacidad de respuesta. El glicocálix, del que tanto les hablé ayer, es tan importante. Este glicocálix ahora en la reanimación es el que tiene la principal, digamos, el principal protagonismo, y es que es esta capa que nos ayuda a sostener la parte del endotelio, que tiene diferentes componentes, y en el paciente en trauma lo que ocurre es que empiezan a liberarse, hay una disrupción aguda y se empiezan a liberar diferentes proteínas del plasma, diferentes plaquetas, y esto exagera la respuesta y aumenta la penetración de diferentes factores proinflamatorios. Nuevamente, se perpetúa este daño endotelial, esta edema a nivel tisular. Como venimos aprendiendo durante todo este curso, las principales, digamos, lecciones que hemos aprendido en trauma vienen de traumas grandes y parecidos a los traumas por quemaduras. Cuando el compromiso de la superficie corporal es alto, lo que quiero mostrar con esta diapositiva es el compromiso multiorgánico que vamos a tener en todos y cada uno de estos que vemos acá, y principalmente el catabolismo en el que entra el músculo celular, el músculo, perdón, esquelético, para que nos aumente la hiperglicemia y la hiperlipidemia, y esto nos entra al paciente en un catabolismo que nos lleva a la disfunción orgánica, a la sepsis y a la muerte. Igual la respuesta en los pacientes quemados es la misma, los neutrófilos, su liberación de citoquinas proinflamatorias y el catabolismo que es permanente. La isquemia por reperfusión tiene en general los mismos mediadores que van a hacer simplemente una disrupción, la necrosis, todo esto va a aumentar la cantidad de las interleuquinas y eso es lo que nos va a generar el daño en general. Acá en el trauma raquimedular que tenemos, entonces tenemos una lesión primaria que es la que ocurre, digamos, directamente cuando el paciente es traumatizado. Entonces tenemos los vasos sanguíneos. Con la irrupción de los vasos sanguíneos hay una alteración en la mielina, y esto, si se perpetúa y no se logra un control adecuado, pues vamos a tener un daño secundario importante, y esto lo que nos va a permitir es una inhibición de la reparación aguda de estas, digamos que de estas conexiones neuronales, para que el paciente pueda recuperarse. ¿Cómo inicia? Digamos, acá tenemos en el tiempo cómo se ve. Entonces van a hacer una liberación de las E-selectinas y las P-selectinas, y estos liberan y promueven estos factores de la coagulación, las quimioquinas, hacen que la quimiotaxis de los neutrófilos lleguen allí. Sin embargo, hay una alteración en la microglía, y esto hace que los astrocitos y empiecen a haber unas cicatrices a nivel glial que no permiten que el paciente se recupere adecuadamente. Eso era la parte inicial, la parte de la fisiopatología. Ahora vamos a ver cómo podemos mitigar esa respuesta clínica. Tenemos tres opciones importantes. Una es la modulación del CIRS, dos es estimular esa inmunidad celular natural del paciente, y tres, prevenir la proliferación microbacteriana.
En cuanto a la modulación del CIRS, sé que esta gráfica no es muy fácil de leer. Lo que yo quería mostrarles es que y ya les voy a explicar, digamos, en los diferentes fármacos que utilizamos, cuáles son los que han mostrado una mejor evidencia. Sin embargo, o sea, en trauma, la mayoría de los estudios son 268 pacientes, 150, 116, 84, lo cual hace que estos resultados no sean concluyentes o no los podamos usar pues en la práctica clínica de una forma adecuada. Modulación del CIRS, la hidrocortisona, en diferentes estudios ha mostrado que logra disminuir la neumonía nosocomial, hablemos de neumonía no relacionada al ventilador, y aumenta los días libres de la ventilación mecánica. Esto nos haría pensar que sí es, digamos que es muy útil, pero toca ver en qué casos específicos, no en todos los traumas. Y como vemos el estudio CRASH 1, que tenía más de 10,000 pacientes, y esto muy pocas veces se ve en las unidades o en los pacientes, digamos, en los pacientes críticos, aumentó la mortalidad porque un aumento de la inmunosupresión. Como lo dijeron también ayer en trauma raquimedular, por ejemplo, no está estipulado, es porque se hacían cargas de corticoides, y estos hacen que los pacientes entren en una inmunoparesis, en una inmunosupresión, y la infección coadyuvante o concomitante pues iba a empeorar los resultados. Por eso ahí sigue siendo digamos que individualizar cada uno de los casos es la mejor opción. En el CRASH 2, que habla del ácido tranexámico, que es aquel que inhibe la conversión de plasminógeno en plasmina y la degeneración de fibrina, pues se parece que puede mejorar la sobrevida, más de 20,000 pacientes. Se sabe que mejora la estabilidad del coágulo y restringe respuesta inflamatoria, pero no de manera estadísticamente significativa. Trombolastograma, como ayer también lo vimos, que va a sugerir el reconocimiento temprano de una coagulopatía, pues los datos no son concluyentes en las revisiones sistemáticas y todavía lo dejan para aquellos grupos que están en investigación, porque la mortalidad no se ve afectada y de pronto los costos sí. En cuanto a líquidos endovenosos, también hablamos, se sabe que lo que hoy hay evidencia es el uso restrictivo y adecuado de la entrega de los hemoderivados y de los líquidos o de los cristaloides, y sabíamos que, por ejemplo, el almidón sí ha generado efectos deleterios en nuestros pacientes, entonces este no se debe usar. Eso en cuanto a la modulación del CIRS. Ahora, hablando de la inmunidad natural, de cómo estimular esa inmunidad natural, han estudiado interferón alfa inmunoglobulinas en pocos pacientes por un lado, y dos, sin efectos conclusivos. Entonces no se justifica su uso rutinario. Pero en nutrición sí, en nutrición, a pesar de que los estudios son pequeños, 372 pacientes o 281, para el uso de probióticos o de suplementos nutricionales con arginina o glutamina, pues no hay efectos en la mortalidad, pero sí se ha logrado identificar reducción en las infecciones. ¿Cómo prevenir la proliferación microbiana? Uno, aumentando la respuesta inmune de nuestro paciente, que ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Y dos, tratando directamente el microorganismo. Y acá toca tener un especial cuidado para el uso de los antibióticos profilácticos en cirugía. O sea, en cirugía sí, si el paciente tiene trauma penetrante, heridas abiertas, sí está totalmente indicado, pero no, digamos, en traumas o, por ejemplo, en quemados. En quemados no está indicado el uso de los antibióticos profilácticos, porque estos aumentan la resistencia y posteriormente el manejo de la infección es mucho más difícil. Entonces tiene una tendencia a disminuir la mortalidad, pero tampoco es estadísticamente significativa. Sin embargo, la evidencia fuerte es para pacientes que van a ser llevados a cirugía. ¿Qué tenemos de perspectivas futuras? Pues agentes terapéuticos como moléculas no proteicas y fragmentos celulares como exosomas. Los resultados son inconclusos. Lo que recomiendan ahí es mejorar o aumentar el número de la muestra, por un lado, de los estudios que ya anteriormente les mostré, y por otro lado, digamos, en los estudios como CRASH 1 y CRASH 2, pues mejorar la cantidad de la información obtenida, porque los objetivos primarios son diferentes a hablar específicamente del beneficio de estos.
Mejor selección de los tratamientos con un mayor potencial. ¿Qué pacientes son los que mejor se van a beneficiar de estos fármacos o de estos nuevos moléculas? ¿Y quiénes serían? Pues aquellos que tienen un mayor daño tisular, mayor edad, biomarcadores severos de inflamación y coagulopatía, porque son los que mayor probabilidades tienen de morir. Debemos lograr integrar la clínica con los laboratorios y aprender en estudios de patologías similares como la pancreatitis y demás. Las estatinas tienen un nuevo espacio, digamos, incluso para nosotros en la unidad de cuidado intensivo por ese efecto pleiotrópico que tienen al lograr una reducción de la adhesión plaquetaria y leucocitaria mediante la inhibición de la producción del óxido nítrico endotelial. Entonces, esto hace que sean interesantes. Lo difícil es la vía de administración, que sigue siendo la vía oral. Tiene propiedades antiinflamatorias, promueve función bactericida de los neutrófilos y no se considera que tengan un efecto, digamos, deletérea diferente en los pacientes. Digamos que para lograr entender los mecanismos biológicos complejos más exactos, hay unos estudios que lo están haciendo a nivel por modelos de simulación generados por computador a nivel celular y parecen ser muy prometedores. Esto es lo que tratan de identificar es cada una de estas señales y en qué momento se deberían identificar para poderlas intervenir adecuadamente. Entonces, así terminamos la charla. Las conclusiones son que la respuesta inflamatoria al trauma es compleja y las vías que juegan un papel importante en el desarrollo de esta inflamación estéril sigue siendo, pues no está completamente claro. La comprensión de los mecanismos fisiopatológicos no es fragmentada como hace unos años se creía que iniciaba uno, seguía lo otro y seguía la siguiente respuesta, sino que todo es a la par. Mientras las vías de señalización no sean completamente identificadas, el tratamiento es casi imposible ni tampoco en el momento en el que se debe administrar y debemos trabajar en el desarrollo de estrategias empíricas para tratar de prevenir las consecuencias de la respuesta pues, inmune al trauma. Muchas gracias.